Seguimos en comentario y tenemos ahora a Esteban Delgado. Gracias, Raiza, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Mira, mañana al mediodía el Banco Central está anunciando una rueda de prensa virtual para ofrecer información sobre lo concerniente al comportamiento de la economía durante el año 2021. Seguro va a dar los datos preliminares ya del cierre de año y seguro que va a anunciar ahí que la economía medida por el Producto Interno Bruto estaría registrando al cierre de este año un crecimiento poquito mayor al 11%. Un crecimiento un poquito mayor al 11% que implicaría entonces una recuperación real. Recuperación real porque si la economía ha de crecer 11% y tomamos en cuenta que la economía el año pasado sufrió un descenso de menos 6.7%, entonces estaría creciendo en puntos porcentuales más de lo que se cayó en puntos porcentuales el año pasado. Si a 11% le restamos 6.7, que fue la caída del año pasado, entonces tendríamos como quiera un valor positivo de alrededor de 4.3%. Sería un crecimiento real de 4.3% en este año, al compensar la recuperación de lo que se perdió en el año 2021. Entonces ya no sería un rebote de la economía, sino un crecimiento, un crecimiento real o una recuperación real. No un rebote, sino una recuperación. Puede ser que nosotros hubiéramos tenido este año un crecimiento de 7.6%, de 6.7%, perdón, que fue lo que cayó la economía el año pasado. Entonces estaríamos hablando de que tendríamos un crecimiento similar, o mejor dicho, un crecimiento neutro, porque estaríamos recuperando lo que perdimos el año pasado. Pero no solo estamos recuperando lo que perdimos el año pasado, sino que estamos 4.3% por encima, o 4.3 puntos porcentuales por encima de lo que perdimos el año pasado, y ya eso es una recuperación real. Como también se nota una recuperación real, señores, no solo en términos de rentabilidad, sino en términos de indicadores de demanda, de aumento de demanda interna real en el sector financiero. La banca múltiple, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, muestra que en los últimos 5 o 6 años, antes de la pandemia, o sea, antes de 2020, la cartera de créditos neta de los bancos múltiples venía creciendo en un promedio anual de 9.6%. 9.6% era el crecimiento promedio anual de la cartera de créditos. O sea, no es que no se produzcan préstamos, sino que la cartera, si tú tienes una cartera, qué sé yo, de 1.000 millones de pesos y al año siguiente tienes una cartera de 1.100 millones, quiere decir que tuvo un crecimiento neto de 100 millones por encima de lo que tenías al cierre del año anterior. Si no crece, no quiere decir que no haya habido préstamos, porque tú sabes que de la cartera acumulada hay préstamos que se vencen. Entonces, cuando esos préstamos se vencen, luego entonces se aprueban nuevos préstamos, y cuando se aprueban nuevos préstamos, lo importante o lo ideal es que los préstamos nuevos que se vayan aprobando superen la cantidad de préstamos que se vencen, para que entonces el cierre del año siguiente de la cartera acumulada sea mayor a lo que había entonces el año anterior. Y repito, venía creciendo la cartera de créditos acumulada de los bancos en un promedio de 9.6% anual. Eso era más o menos, qué sé yo, 80.000 millones de pesos cada año, adicional, crecimiento adicional, más o menos 80.000 millones de pesos cada año, hasta el 2019. Ahora, ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 se desaceleró por completo ese crecimiento. Y en vez de crecer un promedio de 9.6%, la cartera de crédito neta de los bancos en el año 2020 creció nada más un 3.4%. O sea, una desaceleración de prácticamente, bajó a prácticamente un tercio el promedio de crecimiento. Y el aumento neto de la cartera de crédito acumulada de la banca múltiple en el año 2020, al cierre del año 2020, fue de alrededor de 37.000 millones de pesos. Cuando en años anteriores, repito, venía creciendo 80.000, 90.000 millones de pesos cada año, en ocasiones incluso más de 100.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó en el año 2021 a noviembre de este año? O sea, en los primeros 11 meses, todavía no está contabilizado el mes de diciembre. Bueno, en los primeros 11 meses de este año, la cartera de crédito de los bancos
creció en términos netos un 10.4%. 10.4%. Eso es 3 veces más de lo que creció en el año 2020. Pero en términos absolutos, eso es alrededor de 113 mil millones de pesos más de lo que teníamos al cierre del año 2020. O sea, que la cartera de crédito neta creció en el año 2021, en 11 meses del año 2021, por encima del promedio anual de los años anteriores a la pandemia. En los años anteriores a la pandemia, repito, venía creciendo 9.6% cada año. En el año 2020, el año de la pandemia, nada más creció 3.4%. Pero en el año 2021, hasta noviembre de este año, ha crecido 10.4%. Es decir, se ha triplicado el crecimiento en comparación con lo que tuvimos en el 2020, pero también estamos más de un 10% por encima de lo que teníamos antes del 2020, del 2020 y antes de la pandemia en términos promedio. Y eso es bastante favorable. ¿Por qué bastante favorable? Porque eso indica que en este año 2021 ha habido un aumento de la demanda de préstamos de parte de la población y de las empresas y de las personas, y ha sido un aumento de la demanda de préstamos nuevos. Porque lo que ocurrió en el año 2020 fue, porque te dirá, bueno, por el año 2020 los bancos estuvieron funcionando todos los días normal y tuvieron ganancias, muy buenas ganancias, sí. Pero en el año 2020 lo que hubo fue un proceso masivo de reestructuración o renegociación de préstamos vigentes. Para que ustedes tengan una idea, la cartera de crédito de los bancos en pesos ascendía en el año 2020 a más de 1 billón de pesos, o sea, 1.100.000 millones de pesos. Y entonces, alrededor de la mitad o poco más de la mitad de esa cartera fue renegociada o reestructurada. O sea, de cartera de préstamos vigentes donde la gente fue a donde el banco, le dijeron al banco, mira, yo no puedo pagar este préstamo en estas condiciones, vamos a renegociarlo, a alargar el plazo, o hacer un préstamo nuevo, pero para pagar el que debo, y entonces reenganchar. Y eso ocurrió con la mitad de la cartera de créditos acumulada, señores, o sea, de préstamos vigentes, no de préstamos nuevos. Entonces, los pocos préstamos nuevos que hubo no fueron préstamos nuevos para comprar o para invertir, fueron préstamos nuevos para pagar préstamos ya vigentes, o sea, especie de reenganches. Fue lo que se produjo en el año 2020, aprovechando las facilidades de liquidez que ofreció el Banco Central para que los bancos pudieran prestar a una tasa de interés más baja. Entonces, una persona que tenía un préstamo, qué sé yo, pagando un 18, 19% anual, no podía pagar la cuota muy alta porque perdió su empleo o lo que sea, renegociaba con el banco, le tomaba un préstamo nuevo al banco con una tasa de un 8%, que era la tasa máxima de la liquidez facilitada por el Banco Central, y entonces con ese dinero pagaba el préstamo viejo y seguía pagando entonces una tasa más bajita y una cuota más bajita. Entonces, eso se computa como préstamo nuevo, pero al final fue un reenganche. Al final fue una reestructuración mediante la cual el cliente ni siquiera recibió el dinero. Porque el cliente debe 1 millón de pesos a un 18%, coge un préstamo de 1 millón de pesos a un 8% y ni siquiera lo ve el dinero. Lo que hace el banco es que le salda el préstamo que estaba vigente y le dice sigue pagando, pero pagando menos. Eso fue lo que ocurrió el año pasado. Este año la situación fue diferente, porque este año, si bien siguió produciéndose renegociaciones y reestructuraciones de préstamos, también hubo un incremento importante de préstamos nuevos, ya para invertir, para la reapertura de negocios, para la apertura de negocios nuevos, para la reactivación de determinadas actividades que estaban inactivas durante el año duro de la pandemia, cuando estábamos en toque de queda y en paralización de actividades económicas. Bueno, este año ha habido una apertura de las actividades económicas. ¿Tiene sus consecuencias? Sí, tiene sus consecuencias en el hecho de que, en efecto, te aumenta un poco los contagios. Ahora tenemos una nueva variante, pero la economía tiene que seguir adelante. Porque si no tenemos entonces cómo hacer crecer la economía, tampoco vamos a tener los recursos para enfrentar cualquier tipo de situación que se presente en términos sanitarios. Entonces es bastante positivo porque lo que ha ocurrido con la banca múltiple es una señal en términos estadísticos reales de cuánto ha recuperado o se ha recuperado la economía del país. De un crecimiento promedio de la cartera de créditos en pesos de 9.6% anual antes de la pandemia,
nos caímos a 3.4% en el año de la pandemia 2020, pero en este año 2021, aún con pandemia, tenemos una recuperación con un crecimiento de 10.4%, que triplica lo que tuvimos en el año 2020 y que implica entonces que la cartera de crédito a noviembre de este año, todavía falta diciembre, está en 1.202.000 millones de pesos en la banca múltiple, sin incluir todo el resto del sector financiero, lo cual es bastante positivo. Francis.